Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Qué les parece si oramos? Gracias te damos, Padre, por este tiempo en la vida de cada uno de nosotros, por la oportunidad que tenemos de estar aquí, por el gozo y el privilegio que tenemos de ser expuestos a tu palabra. Señor, siémbrala, que produzca fruto en nuestros corazones y mentes. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero comenzar por contarles una historia triste de este estado. Soy muy dado a revisar ciertas estadísticas del país y del estado, y el año pasado, 2024, a nivel nacional, por cada 10 matrimonios hubo 3.3 divorcios. 3.3 divorcios. Eso es grave, pero lo más grave es que en este estado, por cada 10 matrimonios, hubo 5.6 divorcios. Es decir, estamos muy por encima de la media. Tenemos el deshonroso quinto lugar en este país. ¿Por qué? El divorcio cada vez es más común y créanme, me duele en el corazón leer eso y me avergüenza, porque como iglesia no hemos hecho mucho para crecer y evitar que eso ocurra. ¿Sí me están entendiendo? Me siento responsable en cierto grado de eso que pasa en el estado y nos debería de doler a todos. Y quiero hablar de un tema que va a ser complementario a la primera plática que dio Omar, una excelente plática que les recomiendo que la oigan, muy buena plática. Esta se puede decir que es complementaria, pero ahorita les voy a explicar por qué. Si gustan acompañarme al capítulo 1 del libro de Génesis. No, de Éxodo, perdónenme. No lo anoté, déjenme tomar el versículo, ahorita se los leo muy rápido. Éxodo 1. Aquí está. Versículo 15. Vean lo que dice ahí. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, de las cuales se llamaba Cifra, y a otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, ¿qué dice? Entonces que viva. Les recuerdo que el pueblo de Israel había salido estaban en Egipto, estaban creciendo, se estaban multiplicando, pero el faraón se da cuenta que se está fortaleciendo esa nación, y el ataque va en contra de los bebés, de los niños. Si no lo vamos a leer, si tú te vas al libro de Lucas, cuando Jesús nace, Herodes manda una orden, ¿se acuerda cuál era? Matar a todos los niños. Y quiero que entiendan algo. Hoy día esa situación sigue. Nuestros hijos, nuestros nietos son el blanco porque no quieren que este pueblo se fortalezca y crezca. ¿Sí me están entendiendo eso?
porque siempre va en contra de ellos. Y una de las armas más terribles es el divorcio, porque los hijos no crecen en el ambiente diseñado por Dios, idóneo, donde tengan un padre y una madre que aman a Dios y los críen para amar y seguir a Dios. ¿Sí me están oyendo? Si logra dividir el matrimonio por el motivo que ustedes quieran, y quiero que entiendan algo, nuestra vocación como pastores, mi esposa y yo, siempre es mantener unidos los matrimonios, aunque en algunos casos lo que les podemos decir, lo mejor es que se separen. Pero son contados, no sé si me explico. En la mayoría de los casos, los matrimonios, los padres deben de luchar por mantener esa unidad y darles a sus hijos el ambiente de crecimiento y de crianza que ellos necesitan. Ahora, quiero que entienda algo. La responsabilidad es de nosotros los padres. Crear ese ambiente y sobre todo, ganarnos el respeto de nuestros hijos para que ellos obedezcan. ¿Quién quiere hijos respetuosos y obedientes? Que tú digas, yo voy a hacer lo que mi papá me diga. ¿Quién? Levanta la mano. Ok. Eso es algo que cada pareja debe de trabajar en su hogar y ganarse el respeto de sus hijos. ¿Sí me están oyendo? Eso no sale de manera natural, hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo. Omar dio una excelente plática donde decía que la obediencia es fundamental en la vida de los hijos siempre y cuando sus padres aman a Dios, teman a Dios y caminen en justicia. ¿Sí me están oyendo esto? ¿Ok? Incluso mencionó en su plática y con toda la razón, a veces si tu padre no es creyente y no ama a Dios, no tienes por qué escucharlo en todo. No sé si ¿sí me entienden? Porque puede haber malos ejemplos o cosas que no son correctas conforme a la voluntad de Dios. Pero si Dios te da el privilegio de tener un matrimonio y ambos aman a Dios, tienen el ambiente necesario para la crianza de sus hijos. Y quiero que sepan todos los matrimonios, o los que estén pensando en casarse, que el proyecto más importante del matrimonio es la crianza de sus hijos. Así de simple. ¿Por qué? Porque de la forma en que tú actúes, van a actuar ellos. El ejemplo que tú des es el ejemplo o la referencia que ellos tienen. Y si quieres ser un buen árbol como matrimonio, pues tienes que dar buenos frutos teniendo el ambiente propicio para que tus hijos crezcan ahí y busquen obedecerte. ¿Oyeron lo que dije? Busquen obedecerte. Me daba curiosidad algo que mencionaba Omar. Dice, ni siquiera me atreví a pensar en hacer algo de lo que yo sabía que ellos no estaban de acuerdo. No sé si me explico. Porque estableces una plataforma en el hogar para tomar decisiones e ir hacia adelante. Padres, ¿me están oyendo? Pero eso depende de nosotros como padres. Y quiero ponerles un ejemplo, está en Éxodo capítulo 2, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 10. Ahí vamos a ver algo que nos debe de enseñar a todos. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. 2 creyentes levitas, ¿estamos ahí? Dice, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido, ¿cuánto? 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juntos, y puedes ponerme la versión NBI, o NTV, perdón,
NTV, perdóname. Un versículo antes, el 3, dice: cuando ya no pudo ocultarlo Moaz, tomó una canasta de juncos de papiro y la cubrió con brea y ¿qué dice? Y resina. En la otra versión decía la calafateó, pero quise agarrar esta versión para que vean lo que le pone a esa cestilla. Para hacerla resistente ¿a qué? Al agua. Después puso al niño en la canasta y lo acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. Estaba en un país en donde si ella no escondía a su niño, se lo iban a matar. Padres, ¿estás consciente de que van tras tus hijos? ¿Me vieron todos? Tienes que hacer algo para que no ocurra eso. Lo mete a una cestilla, lo pone lleno de brea y resina, ¿para qué? Para que no se hunda. ¿Ok? Eso fue lo que hizo esta mujer. Después puso al niño en la canasta y lo acomodó entre los juncos a la orilla del ¿qué? Del río. Padres, tenemos que entender que nuestros hijos son prestados y en realidad son hijos de Dios. Y tarde que temprano tienes que entender que Dios los ama más que tú. Y que Dios los protege si tú obedeces a Dios. ¿Oyeron, padres? Si tú obedeces a Dios, Dios se encarga de tus hijos. Dios se encarga. Dice, la hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia, dice el versículo 4, para ver qué le pasaría al niño. Al poco tiempo, la hija de Faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientes se paseaban por la orilla cuando la princesa vio la canasta entre los juncos y mandó a su criada que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé y el niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, dijo. Y entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa y dice, ¿quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea para que le amamante al bebé? ¿Están viendo la mano de Dios? Sí, consigue una, contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó ¿a quién? A la mamá. Aun cuando tú entregues a tus hijos a Dios, Dios los sigue manteniendo cerca de ti. ¿Me están oyendo todos? Y dice ahí, toma ese niño y dale el pecho por mí, le dijo la princesa a la madre del niño. Te pagaré, ¿por qué? Por tu ayuda. O sea, se quedó con el niño, lo cuidó, lo crió y todavía le pagaron. ¿Están conmigo? De la mano de Dios todo sale bien. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y ¿qué? Y lo amamantó. Años más tarde, cuando el niño creció, dice años, no sé si me explico, ya que lo dejó listo y ya lo había disfrutado, tuvo que cederlo, porque si no, ¿me entiendes? Se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés, pues explicó que lo saqué del agua. ¿Por qué la mamá le puso brea y resina a la canastilla? Para que no se hundiera. La vida de nuestros hijos no se puede hundir. ¿Me están oyendo todos? No se puede hundir. Pero quiero que vea lo que Dios estaba haciendo en esta escena. Todos conocemos el llamado de Moisés, ¿sí o no? Dios tenía un plan en su vida. Y Dios no iba a permitir que muriera el niño. ¿Cuántos saben
que Dios tiene planes y propósitos en la vida de sus hijos. Pero tú tienes que estar muy atento para que no se te hundan y hacer lo que tengas que hacer para que no se hunda la vida de tus hijos. ¿Me oyeron todos? Eso es fundamental. Y lo primero que tenemos que entender es que nuestro matrimonio, nuestro hogar, tiene que ser un ambiente propicio para que ellos crezcan y se fortalezcan y algún día lleguen a reconocer en ti: qué bueno que te obedecí, hice las cosas bien. Quiero que vean este proverbio. Este proverbio cautivó mi atención. Proverbio 27. ¿Qué dice ahí? Los justos que caminan con integridad. Y luego, ¿qué dice? Jóvenes, díganlo en voz alta: benditos son los hijos que siguen, ¿qué? Sus pasos. ¿Los pasos de quién? De padres íntegros, de padres justos, que supieron entender su propósito como padres y encaminaron a sus hijos en el camino de Dios. Padres, si caminas en justicia y en integridad, tus hijos van a ser benditos. Y el significado de ser benditos es que la bendición de Dios va a estar con ellos por lo que tú sembraste en sus vidas. ¿Qué porcentaje de parejas que entraron a Alfa se graduaron? Fíjense nada más. Abrimos un espacio, le cuesta al grupo, porque los traemos a que aprendan a arreglar su matrimonio. Les damos un buen espacio para que puedan hablar, les damos comida que no les cuesta. ¿Por qué son 8 sesiones? 10 sesiones, 7 sesiones. Y la mitad dejó de venir. ¿Por qué quise dar esta plática hoy? Porque si no entendemos como padres qué es lo más importante, estamos cerrando el camino. ¿Cuántos terminaron Alfa de matrimonios? Allá está 1, 2, 3, 4, hay varios. Les juro a todos ustedes que lo que aprendieron va a bendecir a sus hijos. Se los puedo asegurar. Ahorita no lo ves, lo vas a ver en algunos años, pero lo vas a ver. Lo vas a ver. No que seamos perfectos, no que no nos equivoquemos. Nos seguimos equivocando, pero caminamos en integridad. Y somos justos porque Jesús nos ha hecho justos. Y somos íntegros porque caminamos al lado de Él. ¿Me están siguiendo todos? Padres, dice la Biblia: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ese versículo, que es un proverbio, lo que en el fondo dice: ponles el ejemplo de caminar en Jesús y ellos no se van a salir de ahí. ¿Sí me entienden? Porque la palabra instruye es: pon el ejemplo. Sé ejemplo a tus hijos. ¿Enseñas más con tu vida que tratándoles dar un estudio bíblico y rollos por el estilo, o regañándolos todo el tiempo? Instruyes más con tu manera de ser, porque van a ser como tú y como tu esposa. Porque ellos te están viendo y están recibiendo de lo que tú eres.
Eso es inevitable. Es inevitable, no lo puedes evitar. Nuestros hijos son un reflejo de lo que nosotros somos. Por eso es importante estar expuestos a la palabra de Dios, a la presencia de Dios, para impregnar nuestra vida de la imagen misma de Dios, para mostrar esa imagen a nuestros hijos. ¿Sí me entendieron esa? Esa es la realidad. Y hay un tema que a mí me sorprende mucho. Mi esposa estudió psicología y un día me dijo algo que me cimbró y lo volvió a repetir el otro día. En alguna manera, prácticamente todos nosotros fuimos expuestos en algún punto de nuestra vida a un tipo de abuso. ¿Me oyeron? Y cada vez ese abuso se traduce más y más en abuso de tipo lujurioso, sexual, en contra de los niños y niñas. ¿Sí me están oyendo? Cuiden a sus hijos, Padre. Por toda la Biblia está una palabra que dice: estad alerta, estad atentos, cuídenlos, protégenlos. A mi esposa y a mí siempre nos dijeron exagerados, religiosos, payasos, porque cuidábamos mucho a nuestros hijos. Y los instruimos. Les dijimos: si alguien te quiere tocar aquí, acá, tienes que avisarme inmediatamente. No te quedes callado. No pasó a mayores, pero una vez alguien hizo en contra de uno de ellos, que no fue grave ni mucho menos. Pero de inmediato fui, lo enfrenté, le dije: última vez que te paras enfrente de mi hijo y última vez que haces eso. Se espantó el imbécil, perdón por lo de imbécil, pero ya lo dije. Todavía me da coraje. ¿Sí me entienden? Por eso quise decirlo, no se me salió. Porque tienes que cuidar a sus hijos con un celo de que no te les haga nada. Que estén protegidos por ti. Mis hijos no durmieron en casas ajenas. No, es que son sus primos y ya los conocemos. Nada, no los conoces. Si se dormían con amigos, era en nuestra casa y con puertas abiertas. ¿Sí me están oyendo? No les negábamos su socialización, pero siempre alertas. Si vas a ver la computadora, siempre enfrente de alguien más y nunca solo. Y celulares, quiero todas sus claves. Yo puedo entrar cuando yo quiera, como tu padre. Mi esposa tiene mi clave. No tienes que esconder nada. Pero hay que cuidarlos, protegerlos, siempre en un lugar seguro. Hay que calafatear esa canastilla para que no se hundan. Por años hemos tenido consejerías y muchas de ellas son muy tristes, ¿sí me están entendiendo? Por cosas que les ocurrieron y que se quedaron callados y que no, porque ese tipo de abuso enmudece a las personas y no se mueven. Tienes que decirles a tus hijos: cuando alguien se acerque con malas intenciones, dime de inmediato. Tienes que prender la alarma. Si no, no me dejas actuar. Y si alguien se sospecha, aunque no sea nada, tú ve y páralo de inmediato. ¿Por qué? Dice la Biblia que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra ¿qué? Huestes espirituales de maldad. ¿Sí? Y peléate.
Peléate. No dejes que los dañen. Porque tienes que entender que la crianza de tus hijos es el proyecto más importante. Y ninguno se te puede hundir por un descuido tuyo. Y luego les pasa a veces algo a los hijos y los papás se enojan con el Señor. Es que ¿por qué Dios no los cuidó? ¿Por qué esas injusticias aparecen? Es que tú te descuidaste. ¿Saben por qué pecó Eva? La de Génesis, Eva. ¿Saben por qué pecó? Porque Adán no estuvo para protegerla. Estaba sola. Hombres, cuiden su casa, sus mujeres y sus hijos. Tienes que cuidarlo. Y cuidarlo muy bien. Si ustedes se fijan en Romanos, dice que el pecado entró al hombre por Adán. No dice que Eva. ¿Quién comió primero el fruto? ¿Pero por qué dice por Adán? Porque Adán no hizo lo que tenía que haber hecho. Cuidado su casa. Hombres digan amén, pero en voz alta y que se oiga. Es tu responsabilidad. Cuídalos, ámalos, protégelos, bendícelos, pero por encima de todo, dales un ejemplo de que Jesús vive en tu vida. Refléjalo. Y con los años te vas a dar cuenta que todo lo que dice la Biblia es verdad. Porque empiezas a ver los resultados de tu vida. Lo que tú hiciste con tus hijos. El que tus hijos te reconozcan como un buen padre, una buena madre, te da un descanso. Porque dices, invertí mi vida de manera correcta. Hice la voluntad de Dios y pude sembrar en ellos lo correcto. Dice ahí, Proverbios 22:6, dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores, ¿qué dice? No lo van a abandonar. Mis hijos no tienen opción y mis nietos tampoco. ¿Ya entendieron cuál? Van a seguir a Dios. Punto. Van a seguir a Dios. Ojalá lleguen a contar historias importantes mis nietos y bisnietos y decir, todo empezó con mis abuelos, aquellos que empezaron a ser creyentes, pero establecieron una nueva historia en esta familia porque empezamos a tener descendencia para Dios, porque ellos empezaron e hicieron lo que tenían que hacer. ¿Alguien captó esa? Eso es lo más importante. Crear descendencia para Dios, ahí te va en juego toda tu vida. Crear descendencia para Dios, por lo que tú has vivido y por quien tú eres. ¿Ok? Yo estuve orando y pidiéndole a Dios dirección sobre qué hablar y entendí. Lo que Dios dice en Números, aquí hay una promesa importante. Vamos a Números 14:31. Vean lo que dice ahí. Ustedes dijeron que sus hijos serían llevados como botín. Pues bien, yo me preocuparé de que entren a salvo a esa tierra y que disfruten lo que ustedes, ¿qué? Despreciaron. Este versículo está hablando del pueblo de Israel. Ellos tenían temor de que sus hijos fueran un botín y cuando Dios dice, ellos son los que van a heredar la tierra y ¿sabes qué? Todos murieron en el desierto y sus hijos fueron los que entraron a la tierra prometida. Porque Dios ama a sus hijos más que ustedes. Y los que perecieron fueron ellos. Pero tú y yo, algún día
tendremos que decir lo que dijo Josué: yo y mi casa serviremos ¿a quién? Al Señor. Y me encanta esa expresión de Josué porque es uno de mis personajes favoritos en la Biblia. Pero cuando él dice eso, ya es casi al final de su vida. ¿Sí me están oyendo? Ya estaba grande. Dice, yo y mi casa serviremos al Señor. O sea, todavía traía cuerda el cuate. O sea, nunca se cansó de servir. Pero hay un versículo, el otro día lo leyó Omar, no me acuerdo cuál es. No me acuerdo dónde está, perdón. Dice que Josué nunca se apartaba del tabernáculo. Josué era un hombre que estaba siempre delante de la presencia de Dios. Y tú ves todos los frutos que cosechó su descendencia. Y fueron benditos. ¿Y saben a quién les tocaron las mejores tierras? A los hijos de Caleb y a los hijos de Josué. ¿Por qué? Son los que guiaron al pueblo a la tierra prometida, los que realmente le creyeron a Dios, los que no se asustaron cuando los mandaron a investigar cómo estaba la tierra prometida y que dijeron, vamos por ella, nos pertenece. Los otros 10, porque mandaron a 12, dijeron, no, nos van a acabar, no vamos, no vamos, no vamos. Pero Dios hizo su voluntad. Y los 2 padres que le creyeron a Dios, le dieron grandísima bendición a toda su descendencia por generaciones. ¿Quién quiere eso? Lo que tú hagas hoy va a repercutir por generaciones. ¿Sí oyeron lo que dije? Lo que tú hagas hoy va a repercutir por generaciones. Nuestra familia antes de Jesús tenía una historia terrible, íbamos a ser destruidos sin duda. Pero después de Jesús hay una descendencia gloriosa. Y tú tienes que ir por ella. Ahorita no la ves, pero te juro que va a pasar. Porque Dios lo ha dicho. ¿Quién quiere orar? Pongámonos de pie. Yo estoy de pie y voy a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Dios. Descansamos el saber, Señor, que tus promesas están sobre nuestros hijos, Señor. Y nos sentimos alentados, Señor. Nos sentimos impulsados a seguir caminando contigo y creciendo genuinamente en justicia y en integridad. Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo toda pareja aquí representada para que creen un ambiente importante, inspirador, para que los hijos sigan a Jesús. También bendigo, Dios, a las mujeres solas u hombres solos que han tenido que enfrentar esa tarea sin que el otro cónyuge no esté. Señor, pero tú has estado ahí para suplir lo que hace falta, Señor. Padre, yo bendigo a cada familia y a cada joven aquí representado, Dios, y declaro, Padre, que vamos a ser esforzados, valientes, luchadores por proteger a nuestros hijos, a nuestra casa, a nuestra descendencia, porque esa descendencia te pertenece a ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga a todos.